Día histórico para los Estados Unidos. Saludos, señores. Hoy elecciones generales, ya mucha gente votando en los Estados Unidos. Los colegios electorales reportan la presencia de ciudadanos votando. Unas elecciones donde ya una buena parte de estadounidenses adelantaban su voto por correo, como suele hacerse en estos casos. Hoy, 5 de noviembre, son las elecciones generales en los Estados Unidos. Unas elecciones bastante antagónicas donde dos protagonistas básicamente se disputan la posibilidad de llegar a la Casa Blanca. Por un lado está la actual vicepresidenta de la República, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, una mujer. Ahí estamos mirando un poco su historia en imágenes. Ella, hija de inmigrantes, que se forjó a sí misma, que fue fiscal y que hoy es vicepresidenta y que llega a ocupar la nominación del Partido Demócrata después que el actual presidente diera un paso al costado, después de muchos errores que hacían dudar de su posibilidad para seguir ejerciendo el mandato presidencial. Ha sido para ella una campaña muy rápida, muy agotadora, pero trabajando arduamente. Sería la primera mujer de ascendencia india y además primera negra que llegaría y primera mujer. Son muchos los techos de cristal que rompería Kamala Harris de alcanzar el solio presidencial. Por el otro lado está el expresidente Donald Trump, un hombre que se ha forjado a sí mismo, dice que para ganar. Así que vamos de inmediato, señor director, con estas imágenes también. All Americans, this daughter of Shamala, this daughter of the American story, is ready to lead us forward. Y aquí estamos nosotros. Buenos días para todos ustedes. Soy Edith Febles, para mí mucho gusto. Siempre es un honor acompañarles a los que están a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y los que están en Estados Unidos. Faltó la imagen del segundo, puede ser el primero. Esto no es por el orden de los factores, esto es por el orden en el que voten hoy los colegios electorales de los Estados Unidos, en un voto que, como saben, es indirecto. El hombre que dice que acudía por primera vez cuando aspiró a la presidencia porque estaba seguro de que iba a ganar. La primera vez que Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos fue una sorpresa. Hoy el país está en vilo y, por supuesto, de todas partes del mundo tenemos los ojos puestos en los Estados Unidos y particularmente en este hombre. With your help from now until election day, we will restore America's funds and we will take back the nation that we love. We are one people, one family, and one glorious nation under God. We will never give in, we will never give up, we will never ever back down, and we will never ever surrender. Together we will fight, fight, fight. Together we will win, win, win. Bueno, el día de hoy es un día clave, las elecciones en los Estados Unidos, donde hoy se disputan la presidencia en en unas elecciones muy polarizadas. El primer resultado que hay en este momento, del primer lugar donde se ha hecho un conteo, habla de un empate. Hablan de un empate técnico todas las encuestas, por lo tanto es impredecible. Es como de infarto, nadie se atreve a decir exactamente qué va a ocurrir. 244 millones de electores están llamados a acudir a votar en las elecciones estadounidenses, 538 votos electorales en juego. El presidente que salga de las urnas es escogido para un mandato de 4 años. Hay dos candidatos, como sabemos, Partido Demócrata otra vez, Partido Republicano. A ver quién sigue gobernando los Estados Unidos. En este momento gobierna el Partido Demócrata. Hay otros candidatos independientes, pero evidentemente las posibilidades son muy efímeras, es casi muy remota, todo el mundo sabe. Por eso los ojos del mundo se ponen en estos dos, como si fuera siempre unas elecciones de básicamente dos candidatos. El presidente o presidenta escogida gobernaría Estados Unidos por un periodo de 4 años. En realidad, por ejemplo, si Trump resulta ganador, él no tendría posibilidad de volver a postularse, al contrario de lo que pasa con Kamala, que sí podría hacerlo.
Tradicionalmente no es el día 5, hoy no son las elecciones porque sí es día 5, es porque hoy es martes siguiente al primer lunes de noviembre. En Estados Unidos existe la tradición que las elecciones son el primer martes siguiente al primer lunes del mes de noviembre. En América Latina y en gran parte de nuestro mundo, las elecciones generalmente son fines de semana, domingo por ejemplo, pero en Estados Unidos escogen el día martes, después del primer lunes de noviembre, como cada 4 años. ¿Por qué martes y no otro día? Esto es desde el siglo XIX, una explicación de la BBC. Hoy dice que tiene que ver con los carruajes de caballos y con la religión. La norma que establece la fecha de las elecciones en Estados Unidos fue fijada en el año 1845 para llenar un vacío legal que existía sobre la materia. Entonces, cuando el Congreso se puso a buscar una fecha adecuada, para ello tuvo que tomar en cuenta varios elementos. No se podía votar un domingo, pues ese era el día en que la mayor parte de los ciudadanos iban a la iglesia. Tampoco podía ser lunes, pues los electores tendrían que viajar en carruaje el domingo desde sus hogares hasta los centros de votación, en capitales y en condados, algo que muchos no harían por tratar de ser domingo, el Día del Señor, y muchos estaban en sus iglesias. Los miércoles usualmente era el día de los mercados agrícolas, cuando los productores ofrecían en venta los frutos de sus cosechas al resto de ciudadanos. Y cita la BBC, así que quedaba el martes como una buena opción. La razón de esa decisión reside en que la sociedad estadounidense era una sociedad básicamente rural. En el siglo XIX la mayor parte de los votantes vivían en granjas. Tenía justificación entonces, pero no ahora, en la era de Internet, dice un miembro de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos. Durante su tiempo en el Congreso, muchos han tratado de variar esta fecha, pero la verdad es que perdura en el tiempo que sea martes siguiente al primer lunes del mes de noviembre. Ahí estamos viendo al expresidente Donald Trump. Muchos están revisando y dicen, ¿cómo fue posible? Un hombre además que está en los juzgados, que está siendo investigado, que se ha librado de 1000 batallas. Pocos como él han logrado torcer la mano del sistema judicial estadounidense. Es una cosa casi impensable. Estados Unidos, donde una mentirita sencilla le podía costar a cualquier candidato o a cualquier político su carrera, con este hombre ha roto todo lo que se tenía previsto. Son procesos electorales y me interesa que los dominicanos y dominicanas que residen en cualquier parte del mundo nos manden sus comentarios. Estamos transmitiendo también en nuestras redes sociales. Muchos dominicanos tienen derecho al voto. Somos la 5ª población inmigrante de América Latina en los Estados Unidos, la 5ª. Nosotros tenemos muchos dominicanos, muchos ciudadanos nuestros que han votado incluso aquí ya y que están votando en el día de hoy. Una jornada que se podría extender hasta bien entrada la noche. Aunque he visto algunas personas, incluso periodistas, que hablan de un resultado que no se sabría de forma definitiva hasta quizás terminar la semana. La verdad es que en Estados Unidos, al terminar la noche del día de las elecciones, generalmente se tiene una idea clara de qué es lo que puede pasar. Por un lado también, hoy es de destacar que en esas elecciones participa una mujer como Kamala, que por supuesto rompe esquemas. Sería la primera vez en ser escogida, de llegar a la presidencia, una mujer como presidenta de los Estados Unidos. Para que vean y digan, porque dicen, no, que las mujeres tienen los mismos chances, las mismas posibilidades, pero resulta que México apenas comienza a estrenar a una mujer como presidenta. Y usted ve ahí 200 presidentes, todo cara de hombre, 1, 2, 3, 4, 5, vamos, te vas, cuenta. 200 hombres. En Estados Unidos ocurre lo propio. Hillary estuvo muy cerca, le ganó el ahora candidato, Donald Trump le ganó a Hillary Clinton, a pesar de que ella tenía la votación popular, tenía 3 millones de votos más que él. Pero como se vota por colegios electorales, cosa que iremos mirando también en esta mañana, tenemos nosotros algunos gráficos, trabajos para poder compartir con ustedes. Gracias de corazón a todos, a los que están a través de Teleradio América, por supuesto a los que están en Estados Unidos, a tantísimos dominicanos que ven este programa desde Televisión Dominicana. Gracias por estar acá. Por supuesto, hoy es un día histórico para los Estados Unidos. Estamos pendientes de ese proceso electoral que lleva a los ciudadanos a escoger entre una de 2 opciones. ¿Qué está en juego? Eso depende, mucha gente se sitúa y como es tan polarizado, defienden uno u otro lado, pero evidentemente hay claras diferencias. La votación de hoy depende más que del voto directo,
depende de cómo se comporten los estados claves. He compartido una gráfica que así se llama, estados claves, que son los que al final pueden decidir con esos votos de sus delegados quién va a ser el presidente o presidenta de los Estados Unidos. Un puñado de votos. Los que están pintados de amarillo son los estados claves porque los otros están ya muy definidos. Los que están en azul son estados que tradicionalmente votan al Partido Demócrata. En rojo, los que votan tradicionalmente al Partido Republicano. Y esos de amarillo suelen tener un vaivén y decidir con un puñado de votos quién gana los procesos electorales en los Estados Unidos. Así que es un día bastante tenso, porque hay como una tensión. Veía un escritor que decía que esto ha sido una gran incertidumbre. ¿Qué va a pasar en los Estados Unidos? Y evidentemente esto tiene un impacto en todos nuestros países, en nuestra región. La mirada que se tiene, por ejemplo, de elementos claves como la inmigración. Hemos visto al expresidente norteamericano referirse a los migrantes, en algunos casos incluso hasta con mentiras, cuando se aborda el discurso del expresidente Donald Trump, que hoy está tratando de llegar nueva vez a la Casa Blanca. Hay elementos que algunas páginas de verificación periodísticas han comprobado abiertamente que no sucedieron. Por ejemplo, el caso de los haitianos que comían gatos y que comían mascotas, que comían perros. Eso, en definitiva, se demostró. Una señora que se le había perdido su gato, que lo andaba buscando, denunció a una familia haitiana que vivía a su lado y posteriormente lo encontró y fue a pedir perdón. Lo dijo públicamente, pero ya eso rodó de tal manera que hoy resulta casi inverosímil pensar que eso no pasó. Así que es una de las características. Cuando ustedes entran a una página que hay, maldita.es, van a encontrar 41 mentiras de las más propagadas en este proceso electoral. Entonces se pone a prueba, la verdad casi no existe, es lo que se diga. Vemos manipulación en todos los ámbitos y en todas las tendencias. Lo hemos visto, por ejemplo, en España, ahora en Valencia. Pasó un caso curiosísimo de un reportero, que en realidad no es periodista, es un abogado que estaba reportando para un programa de televisión desde el Lodazal de Valencia. Y él está frente a las cámaras, hay un camarógrafo y hay un luminotécnico. Y en un momento determinado, cuando le avisan que va a salir al aire, él se devuelve y va y se dobla sobre el barro y se mancha todo el pantalón de barro. Y dice, ya estoy listo. Para que los televidentes pensaran que él había estado metido en el barro. Lo que pasa es que había un vecino que estaba grabando la escena desde lo alto y se vio cuando él, se escuchaba incluso la conversación y se ve cuando él va y se arrodilla y entonces salió así. Ha tenido que pedir perdón y decir que eso fue una estupidez. Pero así, de cosas así, que parecen estúpidas pero que no lo son, están cargadas nuestras redes y nuestros medios. Así que los procesos electorales donde se juega tanto no es una excepción. Nosotros agradecemos a la gente que está en sintonía, a los que están diciendo sus mensajes, nos están comunicando, a la gente que está animada. Es un proceso que ya comenzó. Y si nosotros miramos, por ejemplo, la historia de Kamala Harris, con estas imágenes que compartía con ustedes, parte de su historia que ella misma recoge, de cómo ha tenido que luchar, de cómo fue trabajando, de cómo fue estudiando. Esa es la historia de una mujer que ha luchado mucho, que llegó a ser fiscal y que dice que ejercería como fiscal. No quiso el expresidente tener un debate con ella después de tener el primero, que iba de robo. Esta es una mujer habituada a hablar, habituada a litigar. Nada litiga más que un fiscal en una audiencia en Estados Unidos más. Por lo tanto, ese don de la oratoria lo tiene Kamala, que fue como la gran sorpresa después de ser vicepresidenta. El presidente de los Estados Unidos, que ha sido, digamos, su mentor, tuvo que renunciar a la búsqueda de una nueva postulación porque cometió muchos errores, incluso en uno de los debates frente a Donald Trump. Se le vio cometer errores clarísimos y finalmente la candidatura recayó sobre ella y ha trabajado en las últimas semanas, en los últimos meses, muy duro. De hecho, se remontó cuando se hizo la convención del Partido Demócrata, se encontraron con que había subido algunos números. Hoy está empate.
Dicen que es un 49-48, un punto a su favor, que no significa nada. ¿Por qué no significa nada ese punto? Porque está dentro del posible error técnico, esa franja de 2 o 3 que se deja. No se puede predecir qué va a pasar, nadie sabe exactamente qué va a ocurrir. Pero esta mujer ya ha llegado lejos y veríamos si tendríamos la primera mujer estadounidense. Sería increíble porque tendrías a México gobernado al lado, los vecinos mexicanos, por una mujer, y tendrías allí en Estados Unidos otra mujer. Eso sería algo no visto hasta ahora. Pero de otro lado está un expresidente, Donald Trump, que uno se llega a sorprender por la habilidad que tiene para salir indemne de todos los procesos que ha atravesado, llevado a los tribunales de la República, cuestionado por diferentes actos en diferentes estados, enfrentándose a jueces. Nos fuimos con Donald Trump, efectivamente. Sufrió en este episodio, en este proceso de campaña electoral, que dicen que es uno de los más costosos en Estados Unidos, al menos 2 tentativas de asesinato. En uno de ellos le llegaron a disparar, le hirieron una oreja. Dice que fue una cosa milimétrica la que le permitió salvarse y posteriormente estaba ahí, así mismo, jugando, estaba en una casa particular cuando un sujeto fue sorprendido con un rifle de asalto. Se dio cuenta el servicio secreto que ha extremado las medidas de seguridad en torno al expresidente. Para sorpresa de muchos, cuando decían después del episodio del Capitolio, porque también fue investigado, y hay gente presa por ese episodio, que asaltaron el Capitolio. Por eso hay muchas dudas de que si una vez se produzca el resultado electoral, por ejemplo, si ganase la candidata demócrata, si este hombre estaría listo para respetar los resultados. Estados Unidos también tiene ese antecedente tan nefasto. Era un país que estaba habituado. Ok, estos son los resultados. No me gusta, pero me los trago porque son los que tenemos. Pero él lo puso en duda y todavía eso está en el debate. No ha reconocido que perdiera legalmente frente al actual presidente de los Estados Unidos. Así que hoy es un día cumbre, un día clave, un día histórico. Recuerden que Estados Unidos es una potencia y tiene lo que haga Estados Unidos influye mucho en hechos tan trascendentes como las guerras que se están librando ahora mismo en Ucrania, la actual situación de Gaza, una situación humanitaria sin precedentes. Israel sigue contando abiertamente con el apoyo estadounidense. Es una cosa bastante grave, por supuesto. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasará hoy? Eso depende de los electores. Esta es la hora de hacer la segunda pausa del día y estamos regresando a seguidas, agradecida de todos ustedes, por supuesto que hoy también se duerme poco, en todas partes. Todo el mundo estará atento a ver qué pasó, quién es. Y el que se vaya a la cama mañana cuando se levante, antes de decir buenos días, dirá, ¿quién habrá ganado las elecciones? Hacemos este cambio.